Hola mis queridos y apreciados televidentes y seguidores. Hoy les quiero hablar acerca del árbol de la Navidad. Cuando llegan las fiestas decembrinas, es muy común ver en las plazas, en las casas, en las iglesias y en muchos lugares, tanto públicos como privados, decoraciones alusivas a las fiestas de la Navidad. Pero una de las cosas que más sobresale es precisamente el árbol de la Navidad. El árbol de la Navidad siempre se busca, especialmente en oficinas de servicios públicos y demás, buscan los árboles más grandes posiblemente para ser adornados con diferentes tipos de objetos, con luces brillantes, y generalmente es un buen espectáculo para la mayoría de las personas. Sin embargo, hoy quisiera hablarles en los siguientes minutos acerca del origen de esa fiesta decembrina llamada la Navidad, específicamente hablando del árbol de la Navidad. Y aunque el árbol de la Navidad es un objeto navideño que se tiene como parte de las celebraciones navideñas, tiene un origen bastante pagano y muy antiguo. Ya el profeta Jeremías, en el siglo 7 a.C., escribió en el capítulo número 10 de su libro, versículos 3 al 5, lo siguiente: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque, o un árbol sería en este caso, es cortado, lo trabajan las manos de un artífice, con la azuela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo aseguran para que no se mueva, como los espantapájaros de un repinar. Sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer bien alguno. Es evidente que en el tiempo de Jeremías ya esta práctica era muy común en los pueblos paganos. Cortaban árboles, los adornaban y estos eran objeto de adoración. Sin embargo, Tertuliano, un cristiano del siglo II y III después de Cristo, comenzó a criticar a muchos de los cristianos porque ya realizaban estas prácticas que solamente se miraban en los paganos. Pero fue hasta el siglo VIII después de Cristo que un misionero católico que estaba visitando las tierras de Europa Central llegó al centro de Alemania y se fijó cómo algunas comunidades cortaban robles y de hecho no los cortaban, los erigían, los sembraban, los mantenían, los adornaban, y en la fiesta de Navidad, es decir, el 25 de diciembre, en honor al dios Thor, que era el dios del rayo, el dios del trueno, ofrecían un sacrificio humano que generalmente era un niño. Así que Bonifacio, después de discutir con estas personas, con los sacerdotes druidas, comenzó a sustituir aquel árbol. Fue y entonces cortó el roble y todos los robles que habían a su alrededor, y en su lugar dejó un abeto, el único árbol que quedó, y comenzó a colgarle manzanas, porque para Bonifacio las manzanas eran símbolo de la tentación del jardín del Edén y que había que sobreponerse a esa tentación. Así fue como después, ya en el siglo XVI, comenzó a llegar esa celebración hasta América. Se expandió por todo el mundo esta celebración del árbol de la Navidad, con el fin de recordar el nacimiento de Jesús. Sin embargo, déjenme decirles que en la Biblia no encontramos ninguna cita que nos invite a celebrar el nacimiento de Cristo. Esta fue una práctica muy posterior a ese momento. De manera que entonces llegamos al siglo XX y siglo XXI, donde todas las comunidades en todo el mundo cortan o compran un árbol. Nuestra práctica se ha vuelto consumista y llevamos un árbol, lo colocamos en la casa, compramos regalos, lo adornamos con luces, con objetos esféricos, sin recordar que esta práctica proviene precisamente de una práctica pagana
Y fue entonces en el siglo VIII cuando se cristianizó esta práctica. Al no poder evitarlo, al no poder extinguirla, se cristianizó. Hoy por hoy, en el año 2021, las personas estamos en ese momento, en esa situación, celebrando esta práctica que de todos modos tiene un origen pagano. Si tú quieres celebrar la Navidad y comprar un árbol para decorarlo y estar en familia, te invito para que lo hagas, pero en lugar de manzanas y en lugar de regalos, comiences a hacer conciencia en tu familia, en tu iglesia y en tu comunidad, a poder aportar ofrendas que ayuden y sirvan a aquellas personas que pueden ser tus vecinos que más necesitan. Ve y ayúdanos. Quiero invitarte para nuestra próxima cápsula bíblica. No te la pierdas. Que Dios te bendiga.